Igor estaba sentado a la mesa de la cocina, sin tocar el café ya frío. Por la ventana se veía un cielo gris, ni lluvia ni sol, igual que en su cabeza. La tetera hirvió, pero Igor no se movió. El vacío, en el que poco antes bullían la irritación y la ansiedad, se transformó en un silencio pegajoso. Apagó la tetera y se dirigió al pasillo. Sobre la mesita de noche había un sobre delgado, la notificación de rescisión definitiva del contrato. Una formulación seca, un par de párrafos, una firma. Oficialmente, reestructuración. En esencia, lo habían echado. Había guardado esa carta durante 2 semanas, sin mostrársela a su esposa ni una sola vez. Olga bajó las escaleras con un vestido color grafito. Sin decir palabra, se puso los pendientes, se arregló un mechón de pelo y pasó de largo, sin mirarlo. Olía a crema cara. El tacón fino repicó sobre las baldosas, cada paso como medido. ¿Lista para comer?, preguntó él. Tengo una reunión. Pero si habíamos quedado para el viernes. Acláralo con antelación, espetó ella, sin girarse. La puerta se cerró suavemente. Ni irritación ni prisa, todo demasiado preciso. Miró su reloj, las 12:20. En otro tiempo, habían elegido juntos esta cocina. Fachadas beige, tiradores ocultos, campana extractora con panel táctil. Ahora todo eso parecía parte de una vida ajena, de una familia ajena, donde él sobraba. Volvió al despacho. El monitor brillaba tenuemente. En la pantalla aparecía una tabla, otra auditoría para una pequeña empresa, ofrecida a través de un viejo conocido. Un trabajo temporal, casi un extra, pero él aceptaba. En silencio, sin humillación, pero con la sensación de que alguien le había cortado las alas deliberadamente. No estaba acostumbrado a la inactividad. 10 años trabajando en gestión financiera lo habían convertido en una máquina de decisiones precisas. Pero ahora incluso un pequeño encargo se sentía como una limosna. Demasiados currículums rechazados, demasiadas negativas educadas después de supuestas entrevistas exitosas. Olga regresó a las 18:40. En las manos, bolsas de una boutique y una botella de vino. ¿Son regalos para mí?, preguntó él, sin levantarse del sofá. No, es para un cliente. Una elección interesante. No entiendes la especificidad. Ahora la gente no compra metros cuadrados, sino un estilo de vida. Se quitó el abrigo y lo colgó con pulcritud, como siempre. Todo en ella estaba calculado. Los gestos, la forma de andar, incluso las entonaciones. Antes él se maravillaba con eso. Ahora rastreaba cómo detrás de la ecuanimidad se ocultaba la irritación. Por cierto, dijo ella desde la cocina, he pensado, quizás por ahora no gastes en gasolina. Total, el trabajo es remoto. ¿Es un consejo o una petición? Es un cálculo, respondió secamente. Hay que optimizar las cosas. Son tiempos difíciles. Él no dijo nada. Los consejos financieros por su parte se hicieron más frecuentes. Ahora sugería vender el todoterreno, ahora insinuaba que el abono al gimnasio podía suspenderse. Todo aquello no sonaba a preocupación. Más bien recordaba a un control de cuentas. Ya tarde por la noche, salió al balcón. Fumaba rara vez, pero hoy sacó un paquete. Las manos no le temblaban, no estaba en pánico. Intentaba comprender en qué momento había dejado de ser parte de aquel matrimonio. Olga no mentía, al menos no directamente. Simplemente eludía, esquivaba. Él hacía preguntas, ella respondía de forma evasiva, con una ligera mueca, como si él se interesara tontamente por lo incorrecto. Una vez ella dijo: «Tienes manía de sospechar de todo el mundo. Y tú, la costumbre de no explicar nada». Soy una persona adulta, no estoy obligada. Y en eso no había malicia. Había una fría seguridad, como si él ya no tuviera derecho a nada. Recordó cómo un mes antes ella había vuelto de un viaje de negocios, demasiado tarde y demasiado fresca. Entonces, por primera vez, hizo la pregunta: ¿dónde estuviste realmente? Ella no se sorprendió. Simplemente sonrió. ¿Intentas montar un numerito? Intento entender qué está pasando. Nada. Simplemente buscas culpables para tu desempleo. Esa respuesta fue como un diagnóstico. Desde entonces, él no preguntó. Empezó a observar. Más tarde, cerca de medianoche, cuando la casa enmudeció, entró en el dormitorio principal.
Olga dormía de su lado, como siempre, sin tocar la manta. Su rostro estaba tranquilo, cerrado. Se quedó parado junto a la puerta mucho tiempo, hasta que sintió que si se quedaba un segundo más, la despertaría y empezaría una conversación para la que él mismo no estaba preparado. Regresó al despacho. Abrió un viejo disco externo. Ahí se guardaban proyectos, contratos, contactos. Todo lo que había acumulado durante años. Errores ajenos que él había corregido. Victorias ajenas por las que lo habían felicitado en las reuniones. El patio de la oficina estaba cubierto de hielo sucio. Igor estaba parado junto a la entrada trasera, con una carpeta de plástico con contratos en las manos. La chaqueta se le había mojado en los hombros. ¿Puedo?, preguntó al vigilante. Melnikov. Consultor. Para el departamento de alquileres. Ah, sí, pase. El pase era temporal, una tarjeta laminada con el apellido incorrecto. Igor no se detuvo a aclarar. Le había llevado casi 10 años construir un nombre en el sector y 2 semanas para que dejara de significar algo. Entró en la oficina. La reforma, linóleo, mamparas de plástico, olor a tóner de impresora. Le asignaron un puesto de trabajo en una esquina. Una mesa con un número pegado, un monitor viejo, al lado, una pila de carpetas. El gerente, con un suéter de renos, dijo por encima del hombro. Lo hemos puesto todo en el disco. Mire la metodología de cálculo. Si entiende lo que pasa con las pérdidas de almacén, será genial. ¿Lo tendrá listo para el mediodía? Igor asintió. La pregunta era retórica. Encendió el viejo ordenador y empezó a trabajar. Con precisión, sin pensamientos innecesarios. Pero a los números no se les engaña, el almacén daba de baja activos que no existían e inflaba alquileres que no se pagaban. Alguien llevaba doble contabilidad. Había visto tales esquemas muchas veces y sabía cómo destaparlos. Pero eso no era importante. Lo principal era no quedarse en casa. Lo principal era mantener el eje interno. Después del trabajo, regresó más tarde de lo habitual. Puso la bolsa con las compras sobre la mesa de la cocina. Por la noche, la casa olía a lavanda y vino. Olga estaba tumbada en el sofá con el portátil. Manicura fresca, ojos maquillados. ¿Caliento la cena?, preguntó él. Ya he comido. La reunión se alargó, pasamos por un restaurante italiano. ¿Con quién? Con colegas. Presentación de un nuevo complejo residencial. Un proyecto muy prometedor. Ella no lo miró. La voz era profesional, uniforme. Pero las entonaciones eran distintas. Él captó la pausa, aquella en la que una persona decide mentir o recurrir a evasivas. ¿Te han transferido dinero?, preguntó ella tras la pausa. Sí, un anticipo. Entonces, recalculemos el presupuesto. El pago de la hipoteca es el viernes. Además, los gastos comunes, más el seguro. Yo mismo lo calcularé todo. No te alteres. Simplemente velo por el orden. Él no respondió. Se levantó, fue al baño y cerró la puerta. Ya tarde por la noche, entró en su banco en línea personal. La cuenta conjunta ya no se mostraba. En su lugar, un mensaje, acceso restringido por el titular. No se puso a investigar. Simplemente abrió la tabla de gastos de los últimos 3 meses y empezó a comparar. Aparecieron nuevas categorías, salones, restaurantes, traslados. Antes ella gastaba menos. Ahora, como si alguien estuviera financiando un ritmo de vida diferente. A la mañana siguiente, fue a una reunión con el gerente del banco. Directo, sin rodeos. ¿Por qué negaron la extensión de la línea hipotecaria? El gerente, joven, con el pelo engominado, hojeó los documentos. No estoy autorizado a revelar la fuente de la decisión, pero usted ya no pasa la evaluación interna, scoring. ¿Por qué? Confidencial. He trabajado con este banco durante 10 años. Lo sé, dijo aquel suavemente. Pero la orden vino de un nivel superior. Igor salió a la calle y se sentó en el coche. Estuvo sentado mucho tiempo. En su cabeza había un ruido. Como si alguien estuviera buscando una emisora inexistente en la radio. Por la noche, entró en casa y vio en el suelo una caja de zapatos. En la tapa, el logotipo de una boutique donde Olga antes no compraba nada. Los zapatos nuevos costaban lo mismo que su salario semanal.
Ella salía del baño, secándose el pelo. ¿Tarde otra vez? Tráfico. Y una reunión. Estuve en el banco. ¿Y qué? Se negaron a continuar la línea. Lógico. Sin ingresos estables no eres interesante. ¿Por qué me cerraste el acceso a la cuenta? Porque yo respondo por la familia. ¿Y tú, por qué? ¿Por principios? Él no respondió. Su rostro permaneció tranquilo. Hablaba como si estuviera dictando instrucciones. Mientras tú te recompones, alguien tiene que actuar. No voy a vivir de tu sentido de dignidad. Vivimos en la realidad. Él la vio irse al dormitorio. Erguida, elegante, sin volverse. Se quedó en la cocina. Estuvo parado junto a la mesa mucho tiempo. Luego se sentó y empezó a esbozar a mano un esquema. ¿Quién de sus conocidos trabajaba en qué estructuras? ¿Quién podía estar relacionado con el banco? ¿Quién con las constructoras? ¿Quién con los contratistas? Ya no creía en las casualidades. Por la noche no pudo dormir. Salió al balcón. El patio estaba vacío. El perro del vecino rascaba en la puerta. Igor recordó una frase casual del vecino. Entonces no le dio importancia. Vi a tu mujer hace poco. Salió de un Mercedes negro, sonreía. Lucía espléndida. Entonces él se rió. Ahora no. Buscó en el teléfono, cámaras ocultas para casa. Luego, servicios de auditoría profesional. Después, extractos de propiedad. No sabía todavía qué buscaba. Pero entendía que ya no seguiría fingiendo que no pasaba nada. El sábado por la mañana, Igor se despertó más temprano de lo habitual. La casa estaba en silencio. Olga se había marchado al amanecer, dejando una nota en la mesa de la cocina: no esperes, reuniones todo el día. Cenaré en el trabajo. La letra era apresurada, uniforme. Sin encabezamiento, sin firma. Se sirvió café, se sentó en el alféizar de la ventana. Las calles estaban vacías. La luz le hería los ojos. Sobre la mesa, la misma tabla, la misma cuadrícula de números que había estado reuniendo toda la semana. Volvió a abrir el correo electrónico. Del antiguo buzón, nada. Pero en el nuevo, creado en un servicio anónimo, le esperaba un correo. Según lo acordado. Sin garantías. No escribas más aquí. Adjunto, una carpeta con fotografías, capturas de pantalla de conversaciones y 2 archivos de audio cortos. Puso el primero. Murmullo de restaurante, tintineo de copas. Voces, una femenina, la suya, y una masculina, de dicción ronca. Entiendes que no puedo simplemente desaparecer ahora. Nadie lo exige. Pero debes ser más inteligente. No eres una niña. Ha empezado a sospechar. Una semana más, 2 como máximo. Luego, se acabó. Después, ruido, frases incomprensibles, risa apagada. Detuvo la reproducción. El segundo archivo era más claro. La misma voz. Lo principal es no dejar nada en el teléfono. Todas las conversaciones, solo en persona. No quiero que se repita la historia con Krasilnikov. ¿Entiendes, verdad? Conocía el apellido Krasilnikov. Director financiero de una empresa promotora, a quien un año antes habían acusado de conflicto de intereses. Primero lo despidieron, luego de repente su esposa se fue con 2 hijos, y la empresa quebró. Entonces él no relacionó los acontecimientos. Ahora, todo encajaba en su lugar. Hojeó las fotos adjuntas. Olga, a la entrada de un hotel. En el aparcamiento, un sedán negro. El mismo número que aparecía en el mensaje del vecino. Ella había entrado allí más de una vez. A veces con papeles en las manos, a veces con las manos vacías, pero siempre con la misma chaqueta que antes solo se ponía para presentaciones a grandes clientes. Igor comprobó los metadatos. La hora, la fecha, la geolocalización, todo coincidía. Lera, su antiguo asistente, sabía dónde buscar. Y sabía qué buscar. Encontró su número en el viejo teléfono. Antes la llamaba cuando buscaba las llaves del coche o se olvidaba de dónde había puesto el archivo. Ahora, otra razón. Marcó el número. Diga. Lera, soy Melnikov. Le pedí que no llamara. Sabe que esto es importante. Ya lo he entregado todo. No puedo ayudar más. ¿Quién es él?
Pausa. No por teléfono. Y, en general, no estoy segura de que quiera saberlo. Sintió cómo se le apretaban los dedos. No pido, exijo. Bien. Entonces escuche. Pavel Sabeliev. Trabajó con él en algún momento. Ahora gestiona proyectos a través de un grupo de inversión privado. Ella, para él, es como su agente. Todo pasa a través de ella. Transferencias, operaciones, exhibiciones. Ella es como un escaparate. Y él es como una sombra. Igor guardó silencio. Lera continuó. Me fui de allí cuando entendí cómo funcionaban. Pero ella se metió de lleno en esto. No es una víctima, si piensa eso. Está metida en el esquema. Y sabía que usted estorbaba. Cerró los ojos. Luego dijo. Gracias. No llame más. Igualmente. Por la noche, instaló una cámara. En el recibidor, orientada hacia la puerta de entrada. Escondió el cable bajo el rodapié. La alimentación, de una fuente independiente. La grabación, en un dispositivo de almacenamiento local. Sin nubes, computación. Sin posibilidad de intrusión externa. Lo comprobó 2 veces. La imagen, nítida, el ángulo, correcto. No sabía exactamente qué esperaba ver, pero sentía, las respuestas estaban ahí, en los detalles. Se sentó a la mesa. Abrió el portátil. Escribió una carta a sí mismo, en un archivo cifrado. Si lees esto, significa que todo se ha confirmado. No te arrepientas. No justifiques. Actúa. Lo guardó. Lo archivó. Le puso una contraseña. Borró las huellas. Ya tarde por la noche, Olga regresó. Llevaba un abrigo nuevo, el pelo recogido, los labios, de un rojo intenso. ¿Qué tal?, preguntó él, sin levantarse. Cansada. Un día intenso. ¿Dónde estuviste? Ella lo miró. ¿De verdad te interesa? Sí. Nos reunimos con un inversor. Luego, una visita. Luego, cena con una clienta. Él se levantó en silencio y fue al dormitorio. Ella no lo siguió. Unos días después, escuchó la grabación de la cámara. En el recibidor, su voz, tintineo de llaves, luego una voz masculina, risa, un susurro corto. Bueno, ahora todo está como debe ser. Presionó la pausa. Se levantó, cogió un cuaderno y continuó dibujando el esquema. Líneas punteadas entre Sabeliev, Olga, el banco, la empresa inmobiliaria. Y una flecha gruesa, de Sabeliev a él. Igor estaba parado junto a la ventana, observando cómo el vecino limpiaba el coche monótonamente de la escarcha. Era temprano por la mañana, sábado. La casa aún dormía. Sobre la mesa se había enfriado el segundo café. El primero lo había tirado conscientemente. El segundo lo bebía ya mecánicamente, como si el propio proceso lo mantuviera en ritmo. No había dormido en toda la noche. Aquella voz en el recibidor era demasiado segura. No tenía prisa. Dijo ahora todo como debe ser, no como un amante que se esconde del riesgo, sino como una persona que se siente segura. Como un dueño. Llegó una nueva notificación al correo. Un rechazo de una gran firma de consultoría. La formulación era estándar: usted posee altas competencias, pero en este momento hemos elegido a un candidato que se ajusta mejor al espíritu corporativo de la empresa. Anotó en la tabla, rechazo número 7. Comparó las fechas, casi todos los rechazos llegaban 3 o 4 días después de la entrevista final. Casi todos, de empresas donde antes él conocía a alguien personalmente. Casi todos, con las mismas frases en las formulaciones. Alguien le estaba creando la imagen de una persona con la que era mejor no relacionarse. Recordó la voz de Lera: usted estorba. Un par de horas después, ya estaba en el centro, en una pequeña cafetería junto a la entrada de un centro de negocios. Enfrente estaba sentada Tamara Aksionova. El pelo, corto, el rostro, seco, la mirada, atenta. No entiendo por qué ha pedido una reunión, dijo ella sin ceremonias. Porque creo que nos despidieron siguiendo el mismo esquema. Inclinó ligeramente la cabeza. Continué. Sabeliev. Su puesto se lo dieron a una persona cercana a él. Me cortaron la financiación justo después de que me negara a aprobar una operación en la que figuraba su grupo de inversores.
Tamara miró por la ventana. Luego asintió. Tuve la misma historia. Solo que mi negativa afectó a un contratista. Luego me presionaron. No firmé los documentos. Al cabo de un mes, optimización de la estructura. ¿Quién firmó al final? Su hombre. Y tiene razón, todo pasó por su entidad legal. ¿Y si le digo que tiene un esquema con las esposas de los directores despedidos? Ella esbozó una sonrisa. Lo dice tarde. Una vez lo vi con la ex esposa de nuestro director de TI. Medio año después, él se fue por motivos familiares y ella ya llevaba todas las licitaciones. Entonces no entendí que era un sistema. Él sacó la tableta en silencio. Las fotos, del aparcamiento, con matrículas, con movimiento de fondos. Le mostró a Tamara 3 fotos. Esta es mi casa. Esta es mi esposa. Este es su coche. Miró atentamente, sin emociones superfluas. ¿Está recopilando material? Por ahora, sí. Pero una simple constatación no basta. Necesito entender cómo presiona a los bancos y a los empleadores. Tamara asintió lentamente. Conozco a una persona en la gestión de riesgos de uno de los bancos con los que trabaja. Intentaré sondear. Pero debe entender, él no actúa solo. Ya lo he entendido. Cuando Igor regresó a casa, Olga estaba en el salón. En la pantalla del televisor, un tour virtual por un apartamento de lujo. Mira, dijo ella, sin apartar la vista. Con esta gente hay que trabajar. Ni clase económica, ni hipotecarios. Solo premium. ¿Es un cliente? Todavía no. Potencial. ¿A través de Sabelib? Apagó el sonido. Has empezado a mencionarlo demasiado a menudo. Eso no es sano. Y tú te tomas con demasiada calma que todos me hayan rechazado. Esos son tus problemas. ¿Solo míos? No empieces. Se levantó, pasó de largo, se detuvo en el umbral. Si crees que estoy con él, dijo en voz baja, entonces deberías preguntarte por qué siquiera permites eso. Él no respondió. Ella salió. Ya tarde por la noche, comprobó la cámara. Nadie nuevo. Solo un mensajero, entregó una caja, firmó. Perfume caro. Fue al baño. Se lavó la cara. Se miró en el espejo. El rostro, como siempre. Pero los ojos ya eran diferentes. No cansados, sino concentrados. Se sentó al ordenador. Creó una carpeta separada, Sabelib. Contactos. Influencia. Empezó a teclear todo lo que podía explicar cómo un hombre en la sombra cambiaba destinos. No buscaba justicia. Buscaba una palanca. Olga se despertó antes que él. Estaba parada frente al espejo, en bata, aplicándose crema lentamente en el cuello. Sin prisa. Observaba desde la puerta entreabierta. En los movimientos, una gracia aprendida. Una mujer segura de sí misma, que controlaba la mañana como un elemento de estrategia. No entró. Se dio la vuelta, fue a la cocina. Preparó té fuerte. Puso el vaso en el borde de la mesa, exactamente como siempre. Desde la habitación contigua llegaba su voz, estaba hablando por teléfono. La voz era diferente. Más viva, más flexible. Distinguía fragmentos, no puedo durante el día, todo bajo control, él aún no sabe nada. El registro de voz cambiaba, como si estuviera hablando con alguien que la conocía de verdad. Cuando entró en la cocina, él ya estaba bebiendo té. ¿Quieres algo? Solo café. ¿Y el desayuno? Hoy tengo un día ajetreado, no hay tiempo para comer. 2 visitas y una reunión con un promotor. ¿Con cuál? No te dirá nada. Él guardó silencio. Tomó un sorbo de café y se fue a vestirse. Esperó a que la puerta se cerrara de golpe y volvió a sentarse al ordenador. Abrió la lista de llamadas, sincronizadas a través de la nube. Su número se conectaba a menudo con un abonado, guardado como Irina G. Pero el número era corporativo. El buscador mostró que ese número estaba asociado a Regent Finance, una empresa donde Sabelib figuraba en el consejo de administración. A mediodía lo llamaron de la empresa a la que había enviado su currículum una semana antes. La voz, educada pero distante. Perdone, nos informaron desde un fondo asociado que usted tuvo un conflicto de intereses en el pasado. ¿Qué tipo de conflicto? No nos revelaron los detalles.
Solo una recomendación de no colaborar. Disculpe. Colgó el teléfono. Se levantó. Se acercó a la ventana. Se quedó parado. Regresó, abrió la tabla, rechazo número 8. Subrayado en rojo, interferencia externa, probable. No era ingenuo. Estas cosas no suceden espontáneamente. Al atardecer recibió un mensaje. La dirección era nueva. El remitente se presentó como Dmitry L. Usted no me conoce, pero trabajo para Savelyev. No solo le ha perjudicado. Le está bloqueando el camino deliberadamente. Tengo documentos. Podemos reunirnos. Garantizaré su seguridad personal. Igor no respondió de inmediato. Comprobó el correo, la IP, el proxy. La actividad, desprotegida, pero segura. No parecía una trampa. Escribió. ¿Dónde y cuándo? La respuesta llegó 2 minutos después. Aparcamiento subterráneo junto al centro de negocios Orión, mañana, a las 16:00. Tercer nivel. No hay cámaras. Le esperaré junto al ascensor. Con una chaqueta negra, sin teléfono. Por la noche, Olga regresó más tarde de lo habitual. Tiró el bolso junto a la puerta, se quitó el abrigo. ¿Cenaste? No. ¿Pedimos sushi? ¿Quién estuvo hoy? Clientes. Un inversor, una mujer, 3 acompañantes. Se lo cuento luego, añadió rápidamente. Él la miraba. Pareces cansada. Y lo estoy. En su voz, irritación. Mañana estaré ocupado, dijo él. ¿Y con qué? Tengo una reunión. ¿Una reunión? ¿Es algo nuevo? ¿O vuelves a estar en la búsqueda de ti mismo? Entendió, ella estaba tanteando los límites. Evaluaba cuánto estaba preparado para defenderse. Mañana me reúno con una persona que puede explicar por qué me están bloqueando en todas partes. Ella levantó los ojos bruscamente. ¿Hablas en serio? ¿Y tú, en serio juegas a que no pasa nada? Silencio. Él esperó. Ella no dijo nada. Solo se dio la vuelta y se fue al baño. Regresó al portátil. Escuchó de nuevo uno de los archivos de audio de Lera. Ahí estaba la voz de Savelyev. Nítida, depredadora. Lo principal es no precipitarse. Él mismo lo quemará todo. Lo principal es empujarle. El dinero que le queda es cero, el trabajo es una ficción, la reputación está cayendo. Ella lo dejará sola. Cerró el archivo. Su mano no temblaba. Presionó el botón de copiar y transfirió todo a un dispositivo de almacenamiento seguro. La mañana ya no daba miedo. Recordaba a una operación preparada. El tercer nivel del aparcamiento estaba vacío. El silencio ahogaba los pasos, la luz de las escasas lámparas parpadeaba, como si ahorraran electricidad. Igor llegó 15 minutos antes. Recorrió el perímetro, comprobó las salidas, contó las cámaras. Efectivamente, la zona junto al ascensor no era visible. Un lugar adecuado para alguien que no quiere ser visto. Estaba parado junto a una columna de hormigón cuando vio una figura con chaqueta negra. El hombre se movía rápido, pero sin prisa. Se detuvo a 2 metros, mostró las palmas vacías. Dmitry, dijo él con calma. Trabajo en el departamento de análisis. ¿Para Savelyev? Él ni siquiera me nota. Y eso es lo mejor. Igor guardó silencio. Esperó. Dmitry abrió una tableta pequeña. Aquí hay correspondencia. Savelyev se comunicaba directamente con 2 fondos a través de los cuales se financiaba a las empresas a las que usted envió su currículum. Transmitía información de que usted era inestable, propenso al riesgo, conflictivo. No había una cita directa, pero el mensaje era inequívoco. Le extendió la tableta. Descargué los logs del servidor. Tuve acceso. Nunca cambia las contraseñas. Igor ojeó. Las formulaciones eran cautelosas, pero subversivas. No recomiendo relacionarse. Carácter difícil. Problemas para mantener el puesto. Hubo un conflicto en un proyecto por exceso de autoridad. En otras cartas, insinuaciones de ciertas investigaciones internas que nunca existieron. ¿Por qué decidió entregar todo esto? Preguntó. Porque veo cómo trabaja. Y entiendo que si hoy lo borra a usted del mapa, mañana lo hará conmigo.
Utiliza a la gente y luego se deshace de ella. Ayer desapareció un colega mío. Se fue por su cuenta, aunque el día anterior decía que todo iba genial. Igor cerró la tableta. ¿Qué quiere a cambio? Garantías. Si todo va a juicio, y espero que vaya, debo quedar limpio. No soy fiscal. Pero usted es la persona que tiene la motivación. Se miraron. Dmitri asintió. Te lo enviaré todo. Hoy mismo. Solo no tarde. Está empezando a ponerse nervioso. Hoy estuvo 1 hora sentado con su esposa en el coche junto a la oficina. Luego se fueron juntos. Igor apretó los dientes. Sabía lo que era escuchar hechos para los que estaba moralmente preparado, pero físicamente no acostumbrado. Váyase, dijo él. De inmediato. Suerte. Dmitri desapareció en la oscuridad. El sonido de sus pasos se disolvió en el eco de hormigón. Al regresar a casa, Igor no encendió la luz. Se quitó el abrigo, fue al despacho. Conectó la memoria USB. Los logs se abrieron rápidamente. Todos los contactos de Sabeliv, la confirmación de que él bloqueaba metódicamente a Igor en el mercado. Empezó a organizar todo en una estructura. Una tabla, fecha, empresa, contacto, formulación, fuente de presión. Todos en una única línea, primero el despido, luego la desacreditación, después la aislación financiera. En uno de los archivos había una inserción de un número desconocido. Es hora de preparar el divorcio. No se rinde. Mejor presionarle por el dinero. Igor abrió el borrador de un correo. Marina Krutovskaya. Investigadora de delitos económicos. Dirección de control interno. La conocía por una vieja auditoría. Entonces trabajaba con pulcritud. Con precisión. Sin hacer ruido innecesario. Escribió. Marina, hola. Es un caso extraoficial. Hay motivos para creer que a través de un grupo de inversión privado se ejerce presión sobre el mercado laboral y se socava la reputación de antiguos empleados. Tengo materiales. Estoy dispuesto a reunirme personalmente. Extraoficialmente. Sin grabar. Presionó enviar. En el dormitorio había silencio. Olga dormía del lado izquierdo, la luz apagada. Entró sin hacer ruido. Se acostó en el borde de la cama. En la oscuridad se sentía la tensión, como antes de una tormenta. Sabía que ella mentía. Sabía que Sabeliv había estado en el coche. Lo había oído. Lo había leído. Y lo sentía. Pero el momento aún no había llegado. Temprano por la mañana, recibió una respuesta. Marina. La reunión es posible. Mañana. Extraoficialmente. Envíe la dirección. Iré sola. Envió las coordenadas de un viejo cuarto de servidores, alquilado por él el año anterior para uno de sus proyectos de archivo. Solo él tenía acceso. Ahí no había cámaras, solo el zumbido de la ventilación y muebles viejos. Miró su reloj. Las 6:40. Olga ya estaba vestida, parada en el recibidor. Temprano. Una reunión urgente. ¿Con quién? Con un promotor. Intentamos interceptar un contrato. ¿Con Sabeliv? Ella se dio la vuelta. Lo miró fijamente. ¿Está celoso o recogiendo material comprometedor? Él no respondió. Ella esbozó una sonrisa. No te pierdas en tu paranoia. La puerta se cerró suavemente. Regresó al despacho, abrió el nuevo archivo de audio de la cámara del pasillo. Estás como en tu casa aquí, dijo ella. Él ya tiene paranoia. Bien. Todo va según lo planeado. Que se queme lentamente. Igor detuvo la grabación. La guardó. Ya no era un paranoico. Era un testigo. La noticia sobre el nuevo puesto de Igor apareció en las redes sociales temprano por la mañana. Actualizó su perfil, indicando, vigilante nocturno en el centro de negocios Cupol. Sin bromas, sin explicaciones, sin comentarios. Las primeras reacciones llegaron en el plazo de 1 hora. Un conocido dio un me gusta silencioso. Otra, se eliminó de la lista de contactos. Pero el tercer mensaje era previsible. ¿Por fin te has encontrado a ti mismo? Ahora entrega la casa y el coche, como un hombre de verdad. Él no respondió. Reenvió el mensaje a Marina. 10 minutos después, ella escribió.
Reacción confirmada. Están seguros de que te consideran desechado. Bien. Que se relajen. Empezó el turno a las 21:00. El uniforme, chaqueta azul, pantalones negros. Un pase con la inscripción Servicio de Control. La posición, planta baja, cerca de la sala de servidores. Todo, según la leyenda. En el bolsillo, una cámara oculta. En la mochila, una tableta con monitoreo. En la muñeca, un transmisor cifrado. Todo sincronizado con un dispositivo externo en el edificio de enfrente, donde estaba el punto operativo de Marina. Las primeras 2 horas transcurrieron tranquilas. Varios coches se acercaron al edificio. Uno de los vigilantes dijo: hoy tienen algún tipo de evento. Noche de inversores. Nuestros clientes de Regent Finance. Esté atento. Habrá demasiados periodistas. Igor asintió. Fingir no fue difícil. Siempre había sabido mantener la compostura. Por dentro, silencio absoluto. Sin ira. Sin rencor. Solo fijación. Como un punto de mira. A las 9:47 la puerta se abrió. Pavel Sabeliev entró en el vestíbulo. Con un abrigo caro, con paso seguro, acompañado por 2 hombres y una mujer. Olga estaba a su lado. Llevaba un vestido nuevo. Rojo. Provocador. El pelo peinado. El maquillaje, espeso. No miraba a su alrededor. Caminaba como si todo le perteneciera. Pasaron junto a él. Sabeliev detuvo la mirada un segundo. Mire usted. Hola, Melnikov. El uniforme le sienta bien. Olga resopló. Al menos no está desempleado. Él no reaccionó. Ni un gesto, ni una palabra. Solo la mirada, tras los cristales oscuros de las gafas. Dentro de la sala, empezó la presentación. Él seguía las cámaras. En una, un grupo de invitados. En otra, un mostrador con portátiles. La tercera, la entrada a la sala técnica. Todo iba según el guión. A las 22:00 llegó la señal. Lera, en la sala. Memoria USB entregada. Marina, en el punto. Igor se acercó al mostrador del administrador, entregó una nota. Para el señor Sabeliev. De parte de su chofer. Urgente. En la nota, solo 3 palabras: revise las cuentas. Urgente. 4 minutos después, vio en el monitor cómo Sabeliev sacaba el teléfono, comprobaba la pantalla. El rostro se le crispó una fracción de segundo. Luego, un giro brusco de la cabeza hacia Olga. Ella, inmóvil. Vio cómo Sabeliev se apartaba, llamaba a alguien. Los dedos apretados, los labios casi inmóviles. Al mismo tiempo, en otra pantalla, Marina, de civil, entraba por la entrada de servicio junto a un representante de la fiscalía. A las 22:15 empezó la transmisión. En las pantallas situadas en la sala, en lugar de la presentación, apareció una grabación de video. La voz de Sabeliev. Lo principal es no precipitarse. Él mismo lo quemará todo. El dinero que le queda es cero, el trabajo es una ficción, la reputación está cayendo. Ella lo dejará sola. Los invitados se volvieron. Alguien empezó a grabar con el teléfono. Algunos, a marcharse. Sabeliev intentó apagar el proyector. Olga palideció. Se levantó, quiso irse, pero 2 mujeres de la fiscalía ya le bloqueaban el paso. Igor observaba desde su puesto. El rostro, frío. Por dentro, respiración uniforme. Todo iba según el plan. A las 22:20 Marina se acercó a Sabeliev. Le mostró su identificación. Señor Sabeliev. Está invitado a dar explicaciones en relación al caso de colusión financiera, falsificación de documentos y destrucción intencionada de reputación profesional. Intentó decir algo, pero la voz le falló. A su lado ya estaba un investigador. Detrás de él, un empleado que antes no había figurado. Todo estaba sincronizado. Olga se sentó. Se cubrió el rostro con la mano. Sus pestañas maquilladas no salvaban la expresión, la mirada estaba vacía. En la zona de servicio, junto a la sala de seguridad, Igor se quitó la chaqueta. Se acabó. Salió a la calle. La noche era fresca.
Los transeúntes no sabían lo que acababa de ocurrir dentro. No sentía victoria. Solo claridad. Y silencio. Igor llegó a la sala del tribunal 20 minutos antes de que comenzara la sesión. La amplia sala estaba inusualmente silenciosa. Ninguna cámara, ningún público, solo los participantes en el proceso, abogados, 2 representantes de la fiscalía y el juez presidente. El caso se celebraba a puerta cerrada. Se sentó en la tercera fila, un poco apartado. En el banquillo de enfrente, Sabeliv. Con un traje oscuro, con el pelo bien peinado, pero ya sin seguridad. Las manos apretadas, la mirada errante, sin un punto fijo. A su lado, un abogado joven y nervioso. Los colegas de mayor rango no habían venido. Olga estaba sentada detrás de él, separada. Llevaba un traje discreto, el maquillaje apenas perceptible, el pelo recogido en un moño. No parecía una participante en una estafa, sino una empleada despedida que había venido a un litigio laboral. Pero el rostro delataba otra cosa, la mandíbula tensa, deglutía raramente, los dedos apretaban el bolso. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Las formalidades pasaron rápido. Luego, la intervención inicial del fiscal. En los materiales del caso se confirman los siguientes hechos: presión intencionada sobre el mercado laboral, uso de contactos para la destrucción de la reputación profesional de ciudadanos, falsificación de contratos, transferencias financieras a través de empresas ficticias, participación de terceras personas bajo la cobertura de relaciones matrimoniales o laborales. Hablaba con claridad, con calma, sin énfasis. Cada palabra, como un bisturí sobre cristal. Pido especial atención a que las acciones de los implicados no fueron ocasionales, sino de carácter sistemático. Se ha establecido la repetibilidad del esquema, la existencia de plantillas preparadas, el uso de contactos personales en los ámbitos bancario y legal. Sabeliv empezó a susurrar algo al abogado. El juez levantó la mano. Sin comentarios. Espere su turno. El fiscal continuó. Se ha establecido que la implicada Olga Melnikova no solo era un eslabón ejecutor, sino también una organizadora activa de una serie de operaciones ficticias. A través de sus canales se realizaba la legalización de fondos obtenidos por medios criminales. Tenía facultades que no tenía derecho a usar. Igor miraba de frente. Sin satisfacción. Sin rencor. Recordó este momento, no como un momento de venganza, sino como un punto de claridad extrema. Ahora todo tenía su nombre. Luego vinieron los materiales de los testigos. Lera, en persona. Con seguridad. Con claridad. Bajo juramento. Yo llevaba los horarios de reuniones, escribía correos, hacía presentaciones en las que no había ni un solo inmueble real. Se reían de mí, lo llamaban trabajo de tapadera. Luego simplemente me despidieron. Marina entregó al tribunal las transcripciones de llamadas y transacciones. Tras ella, declaró un representante del Banco Central, confirmó el esquema de presión sobre estructuras bancarias utilizando palancas informales de influencia. En el monitor apareció el último video. Sabeliv y Olga en el coche. Él dice. En 2 semanas se derrumbará. Todo está preparado. Si algo falla, conectamos a los abogados. Pero él está solo, y nosotros somos un sistema. El juez presionó la pausa. Se dirigió a Sabeliv. ¿Quiere comentar? Este abrió la boca, pero la voz le falló. Está sacado de contexto. Aclare, ¿de qué contexto? El abogado le susurró algo. Sabeliv se calló. El juez asintió. Pasamos a la parte de la defensa. ¿Están listos? Sí, se levantó Olga. Silencio. Incluso el sonido de la ventilación pareció desaparecer. Yo no pensé que todo llegaría tan lejos, empezó ella. La voz le temblaba, pero no de lágrimas. De miedo. Al principio era simplemente una comodidad. Ayudaba a Pavel, porque él me ofreció oportunidades reales. Luego me vi envuelta. Tenía miedo de que si salía, él me destrozaría. Yo no quería hacerle daño a Igor. ¿Ayudó a falsificar documentos? Preguntó el juez. Yo no sabía que era una falsificación. ¿Retiró dinero de una cuenta a nombre de otra persona? Sí, pero con consentimiento verbal. ¿Tiene confirmación? Silencio. ¿Por qué no se detuvo cuando vio las consecuencias? Bajó los ojos.
Estaba demasiado metida. Y luego, ya no creí que pudiera salir. Todo era como un juego donde no se puede presionar el botón de stop. Igor Melnikov, ¿quiere intervenir? Se dirigió el juez. Él se puso de pie. Lentamente. Habló con calma, sin énfasis. No me estoy vengando. Este proceso no trata de mí. Trata de cómo en nuestro entorno se ha convertido en norma destruir a la gente sin disparos. Fríamente. Metódicamente. A través de contactos, llamadas, recomendaciones. Quiero que esto no quede impune. Para que alguien, al mirar los materiales de hoy, entienda, no se puede romper vidas ajenas sin consecuencias. Se sentó. En la sala, silencio. El juez cerró el portátil. El tribunal se retira a deliberar. Olga estaba sentada, con las manos apretadas. Sabeli, cabizbajo. A su lado, el abogado ya no tomaba notas. 10 minutos después, el tribunal regresó. Por la totalidad de los materiales presentados, el tribunal declara a Pavel Sabeliev y a Olga Melnikova culpables de una serie de delitos, incluyendo fraude de gran cuantía, falsificación de documentos, abuso de confianza y daño intencionado a la reputación profesional. Se determina como medida cautelar el ingreso en prisión preventiva hasta la sentencia definitiva. Olga se incorporó ligeramente. Pido que se tenga en cuenta que yo. Todo lo que quiera decir, en la apelación, interrumpió el juez bruscamente. Los guardias se acercaron a ellos. Las esposas se cerraron en Sabeliev rápidamente. Él no se resistió. Solo se volvió una vez hacia Igor. ¿Pagarás por esto? ¿Me está amenazando en el tribunal ante testigos? Olga caminaba lentamente. Las manos le temblaban. En el pasillo se volvió. La mirada, vacía. Él no miró. Pasaron 3 semanas. El invierno dio paso a la primavera, pero el aire seguía oliendo a frío. Igor salía a la calle temprano, antes del amanecer. No dormía más de 6 horas, no porque no quisiera, sino porque el cuerpo ya no aceptaba el silencio vacío del dormitorio. Alquiló un nuevo apartamento de 2 habitaciones, en las afueras, sin rastro de la vida pasada. Los muebles, los más sencillos. Las cosas, mínimas. Todo lo que quedó tras la división de bienes, lo empaquetó en cajas y lo envió a un almacén. Ni una sola fotografía juntos, ni un solo olor conocido. Borró todo intencionadamente. No para olvidar, sino para despejar el camino. El correo de la fiscalía llegó a finales de semana. El procedimiento penal ha sido trasladado al procedimiento principal. Melnikov Igor Valerievich ha sido reconocido como víctima. En el marco del proceso se examinará el caso de indemnización por daños, incluyendo reputación profesional, ingresos perdidos y uso ilegal de datos personales. Lo leyó 3 veces. Luego lo imprimió. Lo puso en un cajón. En la pantalla, una notificación de Marina Krutovskaya. Ha logrado lo imposible. No solo resistió. Ha reconstruido el sistema desde dentro. Descanse. Al menos un poco. Él no respondió. Cerró la ventana. Al día siguiente llegó un correo de Olga. En papel. Desde el centro de detención provisional. Escrito a mano, sin encabezamiento. No pido perdón. No sé cómo. Todo lo que hice me parecía razonable. Racional. Simplemente sobrevivía. Y luego, me acostumbré. No es una justificación. Es lo que fue. Cuando tú empezaste a respirar libremente, yo me asfixiaba. Cuando tú buscabas sentido, yo buscaba dinero. Tú seguiste siendo una persona. Yo dejé de serlo. Si puedes, no sigas vengándote. Yo misma ya me he roto todo. Dobló la carta. La guardó en el sobre. En la cafetería donde se había encontrado con Lera, volvía a sonar el mismo playlist. Lera llegó más tarde. Se sentó enfrente. Sin la tensión habitual. ¿Qué tal estás? Preguntó ella. No creo que todo haya acabado. No ha acabado. Simplemente se ha movido. ¿Encontraste trabajo? Sí. En consultoría. Un equipo pequeño, pero honesto. Ahí importa lo que sé hacer, y no con quién me he cruzado. Él asintió. ¿Crees que saldrán bajo libertad condicional? Lo más probable es que sí. Pero ya no a aquel mundo.
La ruptura no siempre es en la cárcel. Está en la cabeza. Pausa. Lo miró directamente. ¿Podrás volver a confiar? No respondió de inmediato. No. Pero podré escuchar. Y eso ya es un comienzo. Ya tarde por la noche, regresó a casa. Entró en el dormitorio. Ahí, vacío. Solo la luz de la farola de la calle a través de las cortinas tupidas. Se acercó a la mesa, encendió el portátil. Abrió la carpeta marcada final. Ahí, grabaciones, documentos, fotos, fragmentos de audio. Todo lo que había sido parte de la lucha. Seleccionó todo. Lo copió en un disco externo. Por la mañana, abrió la ventana. Dejó que el aire fresco entrara en la habitación. En la cocina, preparó té negro. Sin azúcar. En la taza, un ligero vapor. Estaba parado, bebía, escuchaba cómo la ciudad despertaba. Ahora lo sabía, el final no es un punto. Es el lugar desde donde empieza algo nuevo. No necesariamente mejor. Pero propio. Tranquilo. Sin mentiras.